Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos, créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Pues muy bien, buenos días amigas y amigos de La Voz del Tiempo, otro jueves más. Hoy tenemos la fortuna de poder entrevistar a Javier Baeza, compañero y amigo y luchador en Vallecas de los de primera línea. Así que se lo agradecemos muchísimo que pueda estar un rato con nosotros y que podamos preguntarle lo que nos dé la gana. Y él nos contestará por lo que le parezca. Como debe ser. Como Dios manda, claro. Antes quería hacer un recuerdo también con nuestra compañera Isabel, que era la monitora de manualidades, ¿no? Que falleció. Madre mía. Y el coro de música. Y no nos lo imaginábamos, ¿eh? Ha sido un palo, sí. Pero ¿y cómo fue? ¿Sabéis algo? No, yo solamente sé la noticia que envió Natalia, que había fallecido y bueno, pues está entre nosotros también porque, sí, bueno, ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a los compañeros, a las compañeras y ha hecho una gran labor. Sí. Y bueno, pues ahí la recordaremos siempre. Estará siempre en el tiempo en un lugar importante. Yo sí me acordaré siempre de ella. Porque es de esas personas que dedican el tiempo a los demás. Y eso es mucho decir. Así que Isabel, compañera, donde estés, estamos contigo. Y gracias por tu vida y por tu presencia entre nosotros. Y la dedicación y las torrijas. Y la enseñanza que nos han dado. Las torrijas siempre en Semana Santa. Impresionante. Y las manualidades que hacías con ella. El taller, sí. Claro, el taller y todas estas cosas. Claro. Luego también la participación en el barrio. Participaba en el barrio y cuando nos invitaba y nos veían, se ponía orgulloso. Y era también una cosa muy positiva en ella. Ha participado en salidas con nosotros. Sí. Era una colaboradora, ¿eh? Siempre lo fue. Sí. Pues sí, no lo olvidaremos, ¿no? Se le ha dejado buen recuerdo, sí. Muy bien, pues bueno, como solemos comenzar siempre con una poesía, yo sí he traído dos, muy cortitas, de Luis García Montero también. Sabéis que ha hecho su presentación el otro día, estuvo también en El Pozo, y presentó este libro suyo, que es los poemas completos dedicados a Almudena, su mujer, Almudena Grande, ¿sabéis? La escritora esta que tiene dedicada esta a Atocha. Si os fijáis ahí, pone esta de una Almudena Grande, ¿eh? Y bueno, pues era una pareja que se quería mucho. Ella, Almudena, se ha muerto joven, ha sido una gran escritora. ¿Ya has conseguido el libro o algo? Pues lo conseguí allí mismo, pero vamos, esto lo tenéis en la librería Muga, por ejemplo, está. Y es que aquel día lo estaba dedicando, y bueno, pues lo cogí, ¿eh? Y bueno, tiene aquí una poesía, la he cogido porque esta vez, fíjate, la poesía no es de Luis García Montero, es la única que ha escrito Almudena. Escribió una poesía, ¿no? Que es muy bonita, la tiene aquí al final y pone a Luis, se la dedica a él, ¿no? Único poema. Dice: si yo supiera escribir un poema,
contaría la emoción de acostarme contigo, en versos elegantes de sílabas iguales. Estos no lo son. Lo haría mejor en prosa, pero lo he hecho ya muchas veces. Tantas veces que hoy me atrevo a contar en versos malos, irregulares, torpes, desmañados, cómo se estrena el mundo cada día cuando no necesito abrir los ojos para saber que duermes a mi lado. Muy bonita, ¿verdad? Sí, señor. Qué Muy guay. moderno. Sí, sí. Y él tiene una dedicatoria también que está aquí en el libro, que dice, son 3 versos, pero son 4 para ser exactos, pero son muy bonitos. Dice, si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Ole. Como la poesía, Julián, ¿verdad? Así, Sí, 4 cositas. preciosa. Ahí está un poco los poemas de amor que se dedican el uno al otro. Y Vienen 4 letras, pero las 4 que Claro. claves que atacan al corazón, Sí. porque son Te toca el corazón. frases que llegan, ¿verdad? llegan muy adentro. Esa es la poesía, esa es. Que necesitamos un poco de poesía. Nosotros aquí Hombre. la echábamos de menos y siempre empezamos con un poquitín de alimento, ¿no? Y es bonito, claro, disfrutamos. Bueno, simplemente recordar también que estos días ha habido bastantes actividades aquí en Vallecas, ¿eh? Ha sido del 15 al 30 de abril, fue la Vallecas Calle del Libro, la 25 edición. No sé si conocéis esa iniciativa, Vallecas Calle. ¿Conocéis a Pepe Molina? No suena, ¿no? Pues yo lo conocí así como hace 38 años aproximadamente. Qué mayores somos ya, Javier. Algunos. Lo conocí en un bar, ahí en Palomeras Altas, cuando él estaba empezando a pensar todo el tema de Vallecas Todo Cultura, o sea, esa organización que ha hecho para potenciar la cultura en el barrio. Y estaba el hombre dándole vueltas y tal, y bueno, pues, lo consiguió. Él presentó eso de Vallecas Calle del Libro, que es una iniciativa para potenciar la lectura en los colegios, en los institutos, en las asociaciones, ¿no? Y siempre, todos los años, presentan a un poeta o a una poeta y presentan el libro y se distribuye después el libro entre la gente, ¿vale? Este no ha sido el poeta, este ha sido otra iniciativa, el de Luis García Montero. Aquí presentaron a un poeta que se llama Juan Carlos Mestre, que también estaba muy bien. Esta vez lo dedicaron al Japón. El día del libro lo dedicaron al Japón. Y vinieron unos japoneses con unos tambores que yo en mi vida vi una cosa así. Qué bien, oye. Parece que Pero de estaba esos grandes, sí. Y varios tocando. Pero yo no había visto eso. Le llaman tambores japoneses taiko. Taiko, sí. Y hacen exhibiciones y tal, y está muy bien. O sea, estuvo muy chulo. La verdad que estuvo bonito el acto. Y después cantó el coro de Galalba. También vino Elvira Lindo, que es la escritora también, una escritora que también, no sé si habéis leído o habéis oído hablar de un libro que se llama Manolito Gafotas. Sí, la película sí. El libro no, pero la película sí. Que es él y tenía a su hermano, bueno, pues eso, Manolito y su hermano al que le llaman el imbécil siempre. Pues es una escritora de mucho nombre. Casada también con otro Sí, escritor. sí, también. Muñoz Molina. Molina, Antonio Pues Molina. Antonio Muy Molina, sí. Que es de Baeza, ¿no? O de Úbeda. De Úbeda. De Úbeda, eso sí. Pues sí, estuvo ahí en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, donde, con la escuela de personas adultas, las escuelas ahí. Estuvo también comentando el libro, una serie de cuestiones, muy bien. Y bueno, pues el 25 fue el acto con Luis García Montero y después ha habido la Feria del Libro en Vallecas, en el puente, que todavía está por ahí en el Boulevard. Sí. ¿Habéis pasado por allá? Sí, he estado ahí. Sí, ¿no? Ahí estaba también Jesús Arguedas, no sé si lo conocéis, el director, sí, claro que lo conocéis, y vino aquí, el director de Vallecas va. ¿Recordáis que estuvo aquí? Ahora está metido en la marcha mundial por la paz. Sí. Sí, bueno. Jesús Arguedas es como el perejil. O sea, donde te muevas, ahí está. Está en todas las salsas. Pero lo hace por motivos profesionales, ¿no? Para luego publicarlo en... Él es un personaje también, Jesús Arguedas, es un idealista irredento y que, bueno, pues es un personaje, vamos, que lucha en Vallecas desde la mañana, tarde y noche. Está siempre, dale que te pego. ¿Qué hay, Paco? Te voy a decir una cosa, el martes pasado hicieron aquí en el barrio una actividad de Gloria Fontarrón, como Vallecas se enreda. Muy poquita gente vino, ¿sabes? Pero estuvo muy bien. Vallecas se enreda.
con el nuevo presidente de la comunidad del barrio de asociación de vecinos. El presidente de la asociación de vecinos. Me estuvo contando todo lo que era el barrio, que fue Fondarrón, cómo se hizo Fondarrón, todas las casas bajas al piso. Sí. Y estuvo muy bien ahí, lo hicimos aquí en la Plaza del Ángel. ¿Cuándo ha sido eso? El martes pasado. El martes pasado. Plaza del Ángel francés. Francés. Sí, que no hay cualquier ángel. No es Plaza del Ángel. Solo. Pues no es lo mismo, ángel francés como Me refiero que fue una actividad que viene del barrio y que también... Bueno, como los niños vienen de Francia, ¿verdad? No viene de París. De París. No, de París y de Francia. De París. Pues no sé, es muy... No, bien, hombre. Se está moviendo la cosa. Aquí en Vallecas todavía hay vidilla, hombre. Sí, hay cosas. Hay bastantes cositas. Y cómo fue evolucionando desde las casas bajas, como la gente vivía en casas bajas, que no tenían ni medios ni para el agua ni nada de comunicaciones, hasta ahora lo han ido prosperando. Sí. Eso es muy entretenido. Claro. No, ha sido interesante. Eso ha sido un proceso muy importante ese. Toda la remodelación y todo eso, madre mía. Pues... la última es que seguimos con el ciclo de cine y derechos humanos, sí. Que por cierto tenemos ahí el próximo viernes tenemos también Corazón Silencioso, una película, y al siguiente la de Los Reyes del Mundo, sobre Colombia. Esta de Corazón Silencioso es sobre todo el tema de la eutanasia. Es un tema importante, sabes que se aprobó la ley también aquí en España, y bueno, pues es un tema, va a venir una persona de derecho a morir dignamente, y hablará también de cómo se está desarrollando y los problemas que está teniendo la ley, ¿vale? La película está muy bien, no la voy a contar porque si venís Nos perdemos la sorpresa. os perdéis ahí la historia, pues está bien. Así que son 2 viernes y quien quiera que pueda asistir pues le gustará, será un acto interesante. En esta del maestro que prometió el mar fue, bueno, casi se llenó la sala, ¿vale? Fueron 250 personas. La podemos poner aquí si queréis. Pues es una película estupenda. ¿La has visto, Javier? Me suena, pero no lo he visto. Pues vale la pena. Es sobre todo el tema de la memoria histórica y bueno, pues bueno, si no la habéis visto... Estuvieron unos pocos. Estuvo, sí, Antonio estuvo, tu Manolo también estuvo. Que se quedó sopa morronto. Pero... muy triste. Dice que lloraron. Es que es triste, es verdad, la gente lloró. Es muy triste. Pero al final la gente aplaudió. Hombre, Y un aplauso a... ¿Para qué? O sea, que eso tampoco se estuvo improvisa. bien organizado, la gente participó, estuvo muy bien. Sí, sí, estuvo bien. Sí. Lo que pasa es que bueno, que hay algunos porque somos más tiernos que otros. No, es una película que da pena. Pero también por otra parte da alegría, porque cómo trabaja el maestro con los chavales es una gozada, ver todo eso, ¿no? Cómo Sí, está como actuando. empiezan a abusarle de que era para abusar de ellos y tal, Sí, sí, sí. cuando lo contrario era querer quitarle la escuela para eso, para no educar. ¿No? Mientras más analfabeto, más esclavo. Y lo más triste es que fue verdad. Claro. Es un caso de tantos decenas de miles que están todavía. Están ahora con el tema de la ley de la concordia. La derecha está queriendo blanquear, o sea, quitarle el mordiente a la memoria histórica, no todo el represaliado del franquismo, y entonces tiene una historia de que aquí todo se ha pasado, todos somos iguales, en un lado y en otro, y hay que olvidar y que no hay que remover, y esas son tesis. Que es revanchismo, dicen, que es revanchismo. Revanchismo, mientras que la gente sigue teniendo muchos familiares en las cunetas y buscándolos y diciendo yo quiero enterrar a mi gente en mi nicho, en el nicho de mi familia, donde yo pueda llevar unas flores o recordarles, ¿no? Parece mentira que a estas alturas, y además, y él de hecho, cuando intervino allá, el que vino, que era un abogado de la CEACUA, que es de la querella argentina, como aquí no prosperaba el tema de los crímenes del franquismo, pusieron una querella en Argentina, y una jueza lo aceptó. Y ahí están luchando pues, por evitar la impunidad, que es el tema al final del que se trata, porque lo que quieren es impunidad. Es decir, que los crímenes aquellos, aquí nadie es responsable de nada, ¿sabes? Y eso pues tampoco puede ser, fueron crímenes de guerra y crímenes de Estado, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, haciendo lo que se puede. Y lo segundo es que aquí tenemos a nuestro querido Javier, de cuerpo entero, no digo de cuerpo presente porque... También está presente, que tanto se utiliza. De cuerpo presente. Así Entero, que entero. los compañeros han estado preparando también preguntas y intervenciones para que Javier pueda contestar con toda libertad, porque estamos en familia. Así que mira, podéis empezar a preguntar lo que queréis a Javier, o decir lo que os interese. Y bueno, ya sabéis que Javier
es párroco, bueno, es un párroco de un centro pastoral y la parroquia me parece que la eliminaron, ¿verdad? Párroco no. Ya no es párroco, Ya no, era capellano responsable del centro pastoral San Carlos Borromeo. Capellán mayor porque los capellanes menores fueron muriendo y me he quedado solo. ¿Estás solo ahí en...? Sí, pues murió Enrique, luego al mes Sí. Pepe, Sí, y no hay ni ganas de nadie de venir, ni interés por la autoridad en que alguien. Eso diga, que le quitan las ganas, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que el momento es complicado y sobre todo que me parece que la política va a ser inanición, ¿no? Pues se irán muriendo o se irán cansando. Como los toros, ¿no? Y ya después de que una vez ya lo quisieron tirar y todo, ¿no? Sí, ahora mismo, por entrar en materia, el asunto es que nos soportan, no hay ningún tipo de relación, tenemos algún conflicto porque nos han ocupado un trozo de la parroquia, una familia mafiosa. Yo estoy de acuerdo con la ocupación, pero no con aquellos que se dedican a traficar, en este caso, y el obispado no. Ni pincha al revés. Les comunico todo lo que ocurre, porque había amenazas, tal. Pero bueno, pues ya está, ellos se lo pierden. Claro. El centro como propiedad es Del obispado. Es del obispado. Toda la manzana es del obispado. Y no es de estos que han ocupado la iglesia, de estos inmatriculados, ¿no? Era ya desde el principio. Bueno, ha sido... sí, yo creo que eso fue, me parece que en el 46, en los planes de urbanismo del ayuntamiento, lo que es la calle Peironcel y el parquecito del kiosco enfrente, eso era parte del obispado. Entonces, bueno, pues esas permutas, se permitió parte del parque para hacer la calle y no sé dónde ni cómo, pues al obispado le dieron otro terreno. Pero vamos, que yo sepa, no, el registro consta que es propiedad del arzobispado de Madrid. Claro, y lo hacen mucho menos. Tiene la mosca cojonera, por decirlo de alguna manera, pinchando en lo que yo quiero quitar, o cómo voy a ayudarlos, ¿no? Si ya querían tirarlo, ¿no? Si ya... Yo digo, no lo sé, porque tampoco tengo mucha relación, no tengo ninguna relación con ellos, pero la sensación que tengo es, ahora mismo, no hay tanto una cruzada contra San Carlos Borromeo, me parece. No quieren que haya... Pero tampoco quieren dar ningún tipo de cuartel, ¿no? De aliento. Claro. Porque, digo, yo he invitado al vicario. Es verdad que el vicario actual estuvo un domingo, pero bueno, pues es que como a mí me parece que están totalmente fuera de este mundo, pues no participó en nada, me llamó la atención que ni siquiera comulgó, ¿no? Con lo que son. Este lo ha confesado. Y nada, y al nuevo cardenal, que también somos compañeros de curso, y le dije en septiembre que me lo encontré en un acto contra el CIE, de hombre Pepe, a ver si vienes y tal. Pero lo mismo ocurrió con Osor, ¿no? Que era buena gente, pero... Sí, no se tiene que decir que ha dado igual que la postura o que la jerarquía fuese con un pensamiento un poco más avanzado. Claro, yo creo mucho más avanzado tampoco, digo. Bueno, es verdad que en comparación con Rouco, pues espero que aquel molde se haya roto ya, porque vamos, vaya desastre. Bueno, a ver ahora con lo de las monjitas estas de Delorado, a ver qué pasa. Bueno, porque yo creo que hay un problema económico. Sí, no, o sea, hay unos intereses económicos. No, me refiero a que yo, por eso digo que ahora tengo la sensación, o yo nos sentimos, como que hay un contra, cuanto que hay un pasar, ¿no? Al final no menearlo. Sí, por eso te decía una cosa, la dejo de momento ahí, y encima tengo a esos ahí que les está chinchando, lo que decíamos, han ocupado y no está mal porque sois una familia que lo necesita, pero lo que no estáis arruinando a 20 familias, ¿no? Bueno, y sobre todo que yo estoy de acuerdo, pero en una familia que tiene un montón de viviendas en Tánger y que se están dedicando a traficar. Claro, es que eso es otra cosa. Por eso, si por ayuda a una familia destrozan 20... Pero por eso digo que yo creo que no es, que es como pues el dejarlo que por sí por inanición, ¿no? Sí. Dejarlo que se sí. Pero bueno, es verdad también por otro lado que hay mucha vida, quiero decir que yo me podré ir o me podré morir, yo como todos, ¿no?
pero sí que es verdad que yo tengo la esperanza de que la comunidad o el colectivo que hay ahí, pues está, ¿no? Entonces... Hombre, yo te puedo decir, yo estuve cuando estaba Enrique entonces todavía, cuando iba a caer aquello. Fuimos de aquí aparte, de a tiempo, fuimos muchos compañeros y todo para que no consiguieran tirarlo ni nada. Y entonces se movilizó mucho el barrio de ahí. Y si realmente está en pie, por el barrio, yo creo, sí, por el barrio, que se unió y se puso delante. Y una de las cosas que aprendí en aquel entonces es que, digo, como creyente, ¿no? O como parte de la iglesia, creo que en todos los colectivos, ¿no? Pero en la iglesia no podemos lavar los trapos al interior, ¿no? Y a mí me parece que eso es, digo, creo que la transparencia y la claridad es fundamental, ¿no? Porque si no, al final, quiero decir que el poder es muy grande. En aquella época nos enteramos también, ¿no? Pues que Rouco había suspendido a Fray Marcos, un dominico que está en Torrelodones, que es así muy abierto, y le había suspendido un año a silencio, que habían prohibido, fijaros, el Junior, que era el movimiento infantil de acción católica, ¿no? Nada sospechoso de perroflautismo, ¿no? Que lo habían suspendido, me parece que en Leganés o en Parla. Quiero decir que al final te vas... nadie decía nada, ¿no? Como que te vas enterando de cosas que dices, joder, qué barbaridad que estén ocurriendo estas cosas dentro de esta institución y que por la maldita obediencia o no sé el qué, pues estemos callados y se estén tragando cosas, ¿no? Bueno, yo creo que fue un acierto el que la comunidad en aquel momento a los 3 curas nos pidiese las llaves y que dijese, si el obispo quiere la parroquia, pues que venga pidiéndola a nosotras, ¿no? Nunca fueron. Tengo una pregunta. ¿Por qué en los años 90 pasaste una noche a juras en la iglesia? ¿Qué tiempo va a pasar una noche ahí, a juras? En los años 90. Bueno, en los años 90 creo recordar fueron varias, que ¿te refieres al encierro por...? Una noche que pasaste tú solo en la iglesia. No, se fue Enrique. Sí. Bueno, pues porque es verdad también que en Entrevías y en el Pozo, históricamente, como que se han dado realidades similares pero muy diferentes, ¿no? Diríamos, el Pozo, con el liderazgo del padre Llanos y tal, era como un barrio, hoy diría nuestra presidenta Ayuso, comunista, y es verdad que en la zona de Entrevías, sobre todo parte de la vecindad de la parroquia, pues eran muy fachas. De hecho, al párroco al cura que sustituye a Enrique en aquella época, en los años 80, pues es un cura ensotanao, que leía Alcázar y tal, ¿no? Bueno, es verdad que aquellas cosas convivían, y yo creo que quizá en Entrevías acentuó más ese posicionamiento más de derechas frente al loco del padre Llanos y todo lo que allí ocurrió, ¿no? Y bueno, por tanto, digo que luego la historia, todos recordamos lo bonito, ¿no? Pero yo era jovencillo, pero yo me acuerdo, bueno, pues aquellas manifestaciones también incluso que se hicieron un domingo en la puerta de casa de Enrique, ¿no? Pues cuando la acogía chavales. Bueno, es verdad que todo ha cambiado mucho, ¿no? Pero en aquella época, pues a mí me parece, con todas las diferencias, pero quizá estamos viviendo el rechazo que había a las personas que tenían problemas con las drogas. A mí me parece que puede ser semejante a muchas realidades hoy con las personas migrantes, ¿no? Sobre todo especialmente con los niños y niñas migrantes, ¿no? Como que se ha focalizado en aquel entonces sobre las personas con droga. Luego recordáis, y en eso a tiempo ha tenido ahí yo creo también mucha importancia de concienciación, ¿no? Después de la droga, no después de la droga, a continuación de la droga vino el SIDA, y es verdad que era una situación complicada. Yo recuerdo con el Gregorio Marañón, ¿os acordáis del doctor Cosín, no? Sí. Que bueno, en aquellos años nos decía, no, pues es que tenéis que cocer la ropa interior. Bueno, pues era hasta que ya Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud dice cuáles son las 3 vías de contagio. Bueno, pero es verdad que se focaliza, y luego la homosexualidad, y luego los menores en el año 2000. Bueno, yo creo que siempre ha habido, y hoy hay, ¿no?, como colectivos sociales donde la generalidad focaliza sus miedos, sus odios y su rechazo, ¿no? Sí, digamos que por ejemplo en la época aquella nuestra,
lo enfocaron todo, no, he sido por que se va como prostituta, homosexuales o drogadizos. Digamos, Sí, aquello de las tres H's, ¿no? Y ahora los heroinómanos, viendo los homosexuales y los haitianos, ¿no? Los migrantes eran... Y ahora no, son los emigrantes, como vienen sin papeles, todo lo que otra enfermedad. Pero ¿por qué ofrece la lucha? ¿Por qué ofrece la lucha? No, que fue Enrique, bueno, pues, parece ser, en cuenta que iba a salir ya tarde, porque es verdad que Enrique era muy noctámbulo, y se quedó allí. Y debía haber mucha gente que a él le dio, bueno, no sé si susto, pero bueno, pues que no pintaba fácil por allí, por las inmediaciones, y decidió quedarse. Luego te saca esta pregunta. ¿Tú eres amigo del ministro? Bueno, yo creo que hay que tener amigos hasta del infierno, que decía mi padre. Ahora mismo creo que no conozco a nadie, pero por ejemplo... ¿Pedro Duque? Pedro Duque, fuimos compañeros del cole. Era compañero del cole. Te has documentado bien, ¿eh? En el colegio público Miguel Blasco Vilatela, ahí en García Noblejas. Por eso yo digo que Pedro Duque subió a los cielos y yo bajé al infierno. Bueno, digo, yo a Pedro Duque nunca le volví a ver. Y de hecho yo me enteré que habíamos, yo no me acordaba, me enteré que habíamos sido compañeros por la prensa. Bueno, es verdad que ha habido gente ayer mismo en la concentración contra la NAPCA, ¿no? El aniversario de aquella primera ocupación de Palestina por parte de Israel. Estaba Gino Belarra, con quien vecina de aquí, con quien tengo buena relación y tuve buena relación. Y de los actuales, bueno, sí, conozco a Mónica García, ¿no? La ministra de Sanidad. Bueno, yo creo que hoy, ¿no? A lo mejor hace 20 años decía otra cosa, pero a mí me parece que es importante pisar moqueta, conocer a gente que tiene responsabilidades importantes, pero sin olvidar que nuestro suelo no es la moqueta, sino que es la tierra, ¿no? Pero bueno, es verdad también que muchas veces nos ha facilitado cosas, ¿no? Y nos ha facilitado, digo, no digo que por nosotros o por algunos del barrio se hayan llegado a hacer no sé qué transformaciones, pero sí que es verdad que a veces aprietas, ¿no? El tener la oportunidad, porque ha habido relación personal, ¿no? Por ejemplo, al defensor del pueblo, ante situaciones que nos parecen gravosas y urgentes, el llamarle, y es verdad que Ángel Gabilondo responde y se pone las pilas. Bueno, yo creo que todas las relaciones que no sean utilizadas para el bienestar personal o individual, a mí me parece que son importantes. Quiero decir, pues si consiguiésemos que se destituyese a Marlaska y que el problema de las citas, por ejemplo, se pudiese solucionar, personas que llegan a España y no tienen capacidad, no tienen posibilidad de solicitar asilo, bueno, pues sería un triunfo. Si conocer a un ministro es para que yo tenga un coche mejor o para que a mí la policía no me pare, pues yo creo que eso sería un error, ¿no? Pero poder llegar ahí, a donde sea, y poder decir lo que piensas, a mí me parece que, creo que eso no es una contradicción ni está mal, ¿no? Lo que está mal es que te vendas, que quieras conocerle y quieras jodearte con él para venderte. No, es que la Constitución está hecha para eso, para siempre hay una burocracia y se da unos pasos, pero... ¿Y eso no recuerdo de la infancia? ¿De mi infancia? Muchísimos. Muchísimos, pues desde el colegio Blasco Vilatela, que recuerdo que nos hacían formar, íbamos vestidos de gris, y el viernes subían las banderas y teníamos que formar allí, la OGE. ¿Está la OGE tú? Claro, pero yo no sabía yo no sabía que era aquello, pues nos sacaban al campo, nos dejaban trastear por los tejados del cole, pues te apuntaban a un bombardeo, ¿no? Y sí, y mi familia y la parroquia, ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo, yo salí de la parroquia ahí en Ciudad Lineal, una parroquia así conservadora, con curas conservadores, pero es verdad que habíamos un grupo de gente muy maja, ¿no? En la infancia, luego ya un poquito mayor, pues recuerdo con mucho cariño mi etapa cuando entré aquí al seminario, que vivíamos entonces en pisos y yo vine a vivir a Moratalá, ¿no? ¿Y esos recuerdos para ti te engrandecen? ¿A recordarlo? Sí, hay muchos, o sea, hasta hoy, que creo que tengo, me parece que tengo 57 años, los recuerdos están muy traspasados de mucha alegría, de mucha vida, pero también es verdad que tengo muchos recuerdos
pues muy dolorosos, ¿no? Cuantísima gente con la que he vivido, pues les hemos enterrado, o sea, y aquí en A Tiempo sois tan testigos como yo, ¿no? La época de los 90, pues que íbamos 2 y 3 veces al mes al cementerio, cuantísimas noches y días, yo en la parroquia no, pero ahí en la 4100 del Gregorio Marañón, cuántas noches nos hemos pasado, ¿no? Digo, bueno, pues que es verdad que la vida está llena de recuerdos luminosos y también de recuerdos oscuros, pero fijaros que yo creo también que dentro del dolor y de tanto que hemos llorado, la tranquilidad, yo era muy miedoso, aunque me ves así gordo, yo me hice objetos de conciencia, pero porque yo decía, si es que yo soy un cagón, si me van a llevar a la guerra yo soy baja fija, porque yo soy un miedoso. Bueno, ya alguna cosa más. No voy a disparar porque me da miedo. Y yo me acuerdo que en aquella época, pues eso, 15, 16 años, como que me encasquillé con la muerte y me acojonaba mucho, ¿no? De hecho, en clase, yo me acuerdo de hacer trastadas porque me encasquillaba con la muerte y no creo que fuese malo, era porque me regañasen por romper aquello. Bueno, pues de aquello a tanta gente que acompañé en los últimos momentos, por ejemplo, para mí el hecho de la muerte ha cambiado, no tengo prisa, tampoco tengo miedo, pero sobre todo lo que dentro del dolor, que no es blanquearlo ni hacer ahora una lectura Happy Flowers, pero sí que es verdad que digo, joder, cuantísima gente que no vivió en paz por la droga, por la violencia, por la cárcel, por los malos tratos, creo que fuimos capaces de acompañarles al menos para morir como no habían vivido, ¿no? Y bueno, pues no sé si no compensa, pero no sé si me consuela, pero dices, bueno, pues a lo mejor algo hicimos, ¿no? Cuantísimos chavales hemos conocido que han muerto ahí tirados en casa o en la calle, ¿no? Y dices, bueno, pues el poder morir, pues un poco la misma situación que ahora se vivió en la pandemia con las residencias, ¿no? Qué diferente fue la forma en que muchos ancianos murieron acompañados, asistidos, a morirse solos, tirados en una sábana en el suelo, ¿no? Bueno, pues creo que eso es importante. Hombre, yo viví en una de tus casas, ahí en Entrevías, por ejemplo, en la de tercer grado, y yo tenía mi casa aquí, por ejemplo, y por no dejarme solo en casa aquí, ¿vale? Ellos me dieron el agua que... Joder, ahora no me voy a acordar de la calle yo, Vedra. Plaza de las Regiones, Diligencia. Los chalecillos que hay. Modela. Esa. Dos preguntas te hago, Javier. ¿Aquí en Vallecas tienes apoyo de otros curas? Y segunda, ya para que cojas toda la marcha. Apoyo público. Apoyo. Nosotros vimos un episodio con Jorge ahí en San Antonio de Villanueva, con un cura que fue horroroso, y la verdad es que Javier vino, pero no vino nadie más, de los curas de por aquí. Y teníamos relación con ellos, o sea, porque se reunían te velomates, te comían juntos y cosas de estas. Bueno, una cosa es qué nivel de apoyo, ¿no?, crees tú que puedes tener desde la propia Iglesia de Vallecas, ¿no?, de los curas de Vallecas. Y bueno, tú eres de los que piensan, además, como muchos, que hay que romper estructuras y tabús. ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia, Javier? Mira, a ver, ¿qué hay que cambiar en la Iglesia? yo empiezo con la primera, que es más difícil. A ver, yo a veces me lo pienso, ¿no? Que quizá yo soy muy desafecto a la institución, quiero decir que no tengo relación, no me gusta, entonces pues no dedico rato, ¿no? Eso, pues yo creo que puede colaborar a lo mejor en no estar más cercano a compañeros. Pero por otro lado también es verdad que cuando yo llego aquí a Vallecas como cura, yo lo conocía ya, pero en el 2003, bueno, yo no sé lo que fue la iglesia en Vallecas, yo digo lo que yo me encontré, ¿no? Pues es que a mí me pareció que había, por un lado, mucho mito. No digo que fuese falsa la historia de la iglesia en Vallecas, la historia de la iglesia roja y tal, yo no lo viví, pero yo lo que me encontré, bueno, pues es que había muchos curas muy majos, pero ya muy viejitos, desde el querido Pedro Sánchez en Santo Tomás, Fernando Carracedo, pues que el hombre sigue ahí lo que puede, Julio, a su modo y manera Carlos Jiménez Parga, desde luego el cariño y la cercanía con Fabián, pero bueno, pues que ya eran mayores, ¿no?
Luego lo que ha venido, pues yo creo que como en toda la iglesia, y desde luego en la iglesia de Madrid, pues me parece que ha sido curas muy conservadores, ¿no? Sobre todo curas más jóvenes, y hoy en la iglesia a mí me parece que la juventud es señal de conservadurismo, y es un drama, pero creo que es lo que hay, o como se ha formado, ¿no? Entonces, públicamente la cercanía, ¿no? Es verdad que sí que han mostrado afecto, pero siempre un poco pues en lo formal y en lo íntimo, ¿no? Me sorprendió, y también lo digo con cariño, me sorprendió gratamente, pero nunca más le volví a ver, cuando hicimos colectivos así creyentes, una concentración silenciosa en la puerta de la Embajada de Israel, creo que hace 2 o 3 meses, pues estaba, es que no me acuerdo cómo se llama, el actual cura de Santa Irene, que es majete, está Satu, los misioneros de allí de Entrevías, pero a mí me parece que, aunque en lo personal sean majos, creo que las comunidades siguen mirando muy intraeclesiales, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que romper, que hay que salir, ¿no? Y que tenemos que estar presentes en las realidades del barrio, ¿no? Y eso me lleva a la segunda respuesta. ¿Qué creo que tendría que cambiar en la iglesia? Pues yo sigo pendiente y sigo queriendo, y os voy a confesar, espero para que se quede en nuestra sonda, de aquí en una semana. Se puede evitar. Hoy es jueves. Si te arrepientes de algo, no, si no me arrepiento. El miércoles que viene a las 2:30 estoy citado con el Papa a tomar un café. Toma ya. Allá en Roma. Anda. Vamos 3 curas amigos: Javi Sánchez, que es el capellán de la cárcel Navalcarnero, Jorge Don Pablo, que es un cura que también vive con chicos, que está por ahí por enfrente de La Paz. Vamos los 3 a verle, ¿no? Y yo llevo toda la semana y que le digo, yo que sé, a este hombre, ¿no? Porque no deja de ser un personaje. Bueno, no deja de ser, no, es un personaje. A mí me parece que hoy, internacionalmente, lo más potable, tal y como está el mundo, ¿no? Y desde luego, a nivel religioso, pues ahí tenemos, ¿no? La cantidad de ofensas y de críticas que está habiendo, yo creo que son proporcionales al testimonio que está dando de que otra forma de ser creyente es posible, ¿no? Y yo digo, ¿qué le diría o qué me gustaría decirle? No sé si me atreveré, porque ya digo, pues soy así muy grande, luego muy cagón. ¿Y por qué todos los papas? ¿Qué le diría? Pues yo le diría, mire, Francisco, él ha hablado a veces, ¿no? De que no va a aguantar, o sea, que él cuando se ve imposibilitado se retirará. Váyase antes y váyase del Vaticano. Yo creo que es importante que la Iglesia institución deje de ser un Estado. Es verdad que siendo un Estado tiene posibilidades de otras cosas, pero a mí me parece que la Iglesia como institución ganaría grandemente si su representante máximo, que es el Papa, dejase de vivir en esos palacios. Y hay que reconocer también que este Papa no vive en el Palacio Pontificio, ¿no? Que vive ahí en Santa Marta y tal. Eso por un lado, que yo espero ser valiente y decírselo. Y luego por otro lado, yo creo que la Iglesia solo puede cambiar si cambia desde abajo. Quiero decir, si nos cargamos esta estructura tan eclesiástica, ¿no? Que el cura sigue siendo el que parte el bacalao, una iglesia muy piramidal, que a las mujeres las dejamos hacer cositas. Bueno, pues es verdad que cosas simbólicas que son importantes, pero yo creo que tenemos que dar pasos, ¿no? Cuando en las parroquias o en las comunidades la comunidad, incluso quien la presida, se organiza a petición de quienes la formen, quiero decir que sea la gente la que diga, tú hombre o tu mujer estáis llamados a presidirnos, estáis llamados a ser cura, tú a hacer no sé qué ministerio. A mí me parece que ese día creo que la Iglesia cambiará y será un poco más más parecida a la propuesta del Jesús de los Evangelios. ¿Lo veremos? Pues yo me acuerdo de la canción de La Bordeta, no sé si lo llegaremos a ver, pero tenemos que forzarlo para que pueda ser, ¿no? ¿Tú tienes en mente decir al Papa que el próximo Papa fuera mujer o mujer? Bueno, eso un desabrupto que es que está muy documentado. Bueno, digo, me lo preguntó esta Mala Torres en la cadena SER y se montó un lío. Bueno, quiero decir, es que yo no sé teología y la poca que estudié, gracias a Dios, ya se me ha olvidado, pero
yo no encuentro razones en el Evangelio para que una mujer pueda ser papa, por lo tanto, para que una mujer pueda presidir la Iglesia, la pequeña comunidad de Vallecas o la universal del Vaticano. Vuelvo a repetir, que salga del Vaticano. Yo le diría, váyase usted, Francisco, a Villa Miseria, allí a Buenos Aires, o si quiere le buscamos una casucha ahí en Lampedusa, o en, digo que yo conozca, ¿no?, o en Melilla o en Ceuta. Yo no encuentro razones para que la gente, no digo que la gente honesta, sencilla y que se deje traspasar por el Evangelio pueda llegar a cualquier responsabilidad, y desde luego no encuentro ninguna para que una persona homosexual pueda delante del buen Dios decir que se quiere, casarse con quien quiera y por tanto llegar a cualquier responsabilidad en la Iglesia, como afortunadamente ya están llegando en la vida civil, ¿no? ¿Y por qué no les deis el credo? Bueno, pues te lo digo, porque es muy largo. porque es muy largo, y sobre todo, ¿por qué rezamos? No se me vas a apuntar, me adelanto. ¿Por qué solo proclamamos en la celebración de los domingos el Evangelio? Yo estuve 11 años antes de cura aquí en Vicálvaro, en un barrio sencillo, y es de verdad que creo que la liturgia, no solo en el lenguaje, que es muy machista, muy vertical, muy centrada, androcéntrica, ¿no?, muy macho, ¿no?, Sí. sino que además es muy larga, poco expresiva, y desde luego las lecturas, si tú un domingo comienzas con el Antiguo Testamento, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio, yo mismo lo he comprobado por mí, o sea, cuando llegas a la palabra de Dios del Evangelio, se me ha olvidado si Jeremías se enfadó con nuestro Señor. Sí, es verdad. Entonces, me parece, digo, yo creo en el credo, y me parece que es una expresión, pero me parece que es una expresión más, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que empeñar en seguir repitiendo fórmulas que hoy no dicen nada, seguramente, ¿no? Sin embargo, cuando rezamos la oración que Jesús nos invita, esa oración en la que decimos Dios, Madre y Padre, ¿no?, el Padre Nuestro, que creo que ese canto a la fraternidad nos vincula mucho más a la comunidad, y por eso lo rezamos, ¿no? Lo otro, digo, creo que son formulaciones de un tiempo, cuando se constituye el credo, de un tiempo que hoy que nos dicen poco, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, no, ayer fue fiesta, el domingo pasado, ¿no?, la fiesta de la Ascensión? O sea, hay que hacer tal elucubraciones para poder entender a qué nos referimos con la Ascensión. Algunos se siguen quedando prendados, imaginando a ese Jesús que asciende vestido de azul celeste a los cielos, y como decía aquel cardenal y obispo de la Transición, Tarancón decía que algunos obispos y curas tenían tortícolis de mirar a Roma, ¿no? Y yo creo que algunos hoy siguen teniendo tortícolis de mirar al cielo, cuando precisamente el Evangelio es una continua llamada a bajar a la tierra, ¿no?, a enfangarnos, y bueno, pues cuando te enfangas, pues te ensucias, y a veces es verdad que la realidad no es fácil y tomar decisiones no son sencillas, pero yo creo que los creyentes, y yo me siento creyente, torpe pero creyente, los creyentes estamos llamados a enfangarnos, ¿no? Y desde ahí pues a veces yo digo tonterías, o puedes crear también confusión, pero es que Jesús se metió en su vida, en su contexto, ¿no? No se acerca, Jesús no se acerca al templo y desde ahí hace una propuesta, no. Jesús abandona la institución y desde el encuentro con los tullidos, con las mujeres, con los leprosos, con los ciegos, con los paralíticos, va haciendo otra propuesta de vida. Si Jesús apareciese ahora de repente, porque se supone que está por ahí, y apareciese aquí ahora de repente en la tierra, ¿qué crees que haría? Hablando un poco de lo del templo y todo esto. Bueno, desde luego, en primer lugar, a los que nos decimos creyentes cristianos, darnos un mamporro y despertarnos de nuestra, pues sí, de nuestra teología, de nuestra liturgia. ¿Y por dónde empezaría?
Porque claro, tiene que llevar un orden, quiero decir, no va a empezar por ti, ¿no? No, pero fíjate, yo creo que quizá si hay algo que hemos descubierto como... hemos descubierto, ¿no? Lo personalizo. Yo creo que lo más antievangélico, fijaros, no es el no creer. Jesús no condena a nadie por no creer o por creer otras cosas, ¿no? Jesús advierte y condena al personal por tener miedo, ¿no? Yo creo que si viniese Jesús en la imagen que nos imaginamos, Jesús o Jesusa, empezaría pues por aquellos que nos llamamos cristianos, ¿no? Y por aquellos que queremos ser discípulos de Jesús, para que no tengamos miedo, para que seamos capaces de oponernos a esta institución tan jerárquica, para que seamos, bueno, pues capaces de seguir viviendo la fe desde las realidades que hoy se viven, ¿no? Bueno, a lo mejor, sobre todo porque la otra alternativa, ¿no? Que yo he pensado a veces, digo, si Jesús o Jesusa viniesen hoy, iría al Vaticano. Bueno, eso a lo mejor a algunos nos daba gusto, pero creo que empezar la casa por el tejado sería un desastre. A mí me parece, o yo espero que quienes hoy, y eso lo dice la tradición más ortodoxa de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Decía que los vicarios de Cristo no es ese señor, aunque este nos caiga bien, Francisco, que va vestido de blanco y está en Roma. Decían los primeros padres de la Iglesia que los vicarios de Cristo, los Cristos hoy en la tierra, son los pobres, ¿no? A lo mejor es que Jesús o Jesusa ya está entre nosotros, pero nosotros seguimos enredados en teologías, en liturgias y en templos. Yo una pregunta ya para darte ánimo para el Papa y todo. Que te veo desanimado. No sé cuándo salió una noticia, lo que por lo visto ahora hay de los jóvenes que quieren ser curas sin tener vocación para ello, que hay un montón de pueblos y curas que tienen que ir a 40 o 50 kilómetros pueblo por pueblo porque no tienen el párroco y demás. No puede ser preciso, porque hay jóvenes que están ayudando, o sea, sin ser párrocos ni nada, o sea, no puede ser que no quieran serlo por lo que quieres preguntarle al cura. O sea, al Papa, por ejemplo. Hombre, yo sí creo, yo estoy muy desvinculado del seminario. Para que veas que realmente, a ver por qué, si se va a preguntar al Papa, el por qué los jóvenes... O sea, ahora mismo en España ha habido una revisión por parte de Roma, mandada por el Papa, digo, por toda esa estructura, no sé yo si el Papa llega a conocer a los entresijos, pero ha habido todo el curso pasado, ha habido una investigación, una observación que llaman, sobre los seminarios, ¿no? En España, la formación. De hecho, ayer veía en la prensa, ayer anteayer, que el Papa ha dicho esto tiene que cambiar, ¿no? Los seminarios, al menos en España, no pueden seguir funcionando así. Yo creo que eso está bien, pero a mí me parece que eso es corto. Quiero decir, hay un cura en Galicia, ¿no? Que se ha hecho famoso, me parece, en Galicia, que tiene 35 pueblos. Digo yo, ¿tiene sentido que este señor haga un fin de semana? Me imagino que no será posible porque no hay tantas horas. 35 misas, con todo el cariño y el respeto para cada una de las personas de esas aldeas. ¿No sería a lo mejor más factible, hombre, pues a lo mejor no todo el fin de semana, pero de vez en cuando juntar a toda la gente que vaya a los pueblos y hacer una celebración rural? ¿Tiene sentido que la celebración que decimos, ¿no? Y lo dice el Concilio Vaticano II, que es como nuestro esquema, ¿no? Y que decimos que la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida, ¿tiene sentido que haya gente que no la pueda celebrar porque no hay un varón? Coño, ¿por qué no celebra la Eucaristía cualquier creyente? Es cierto. Yo creo pues que espero, ¿no? Que en esa línea es en la que habría que seguir caminando. Me parece que la Iglesia también es verdad que a veces es una caja de resonancias de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo la derechización que está teniendo España, el peligro de la derechización que puede ocurrir el próximo 9 de junio. Yo creo que hay que votar a Europa, nos jugamos muchísimo, me parece que incluso más
que las políticas nacionales, y que esa derechización o ese aumento de la mucha extrema derecha, que diría Rajoy, también en la Iglesia es una caja de resonancias, ¿no? A mí, por ejemplo, ayer, digo, te duele, ya tampoco te duelen muchas cosas, ¿no? Pero, joder, como que por dentro no estamos ahí, yo qué sé, vamos a poner, para no desacreditarnos, 200 personas en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores con lo de la memoria de la NAFCA, ¿no? Y paralelamente, esto es el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿a cuánto está San Isidro? A 100 metros escasos, ¿no? Bueno, pues había un montón de gente, los hermanos y las hermanas con su bacus, ¿no? No sé cómo se llama. Y dices, joder, yo le decía a una compañera, digo, ¿qué mundos más diferentes, ¿no? Que yo cantaba en Latinoamérica, su vida y la mía, señor presidente, ¿no? Quiero decir, muchos creyentes que estamos aquí haciendo memoria y oponiéndonos contra ese genocidio, es verdad que el Papa en la Iglesia lo ha condenado, pero luego, ¿no? Como que se sigue manteniendo y repitiendo unas formas de expresar la fe que a mí me parece que cuantitativamente son grandes. De hecho, estaba yendo, me dijeron que la pradera por la mañana estaba a rebosar, la procesión estaba hasta arriba, pero yo creo que hay como una disociación, un distanciamiento entre la vida de la gente sencilla o más pobre y la vida de la institución, aunque mucha de esa gente empobrecida forma parte también de esas tradiciones de la institución, ¿no? Yo recuerdo alguna reunión, no voy a decir dónde, de curas que la lectura que hacían de la migración que venía, decían, jo, qué bien que vengan migrantes latinos, porque hemos vuelto a llenar los grupos de confirmación, y porque las misas hay gente, y porque se vuelven otra vez las procesiones de la Virgen. Bueno, a mí me parece que es una mirada tan corta de la realidad de la migración y de la experiencia religiosa, que sobre todo me da pena, ¿no? Pero creo que ahora mismo es lo que me parece, ¿no? Lo que se cuida, ¿no? Porque al final el número es importante, ¿no? Y entonces, pues eso, digo, que a mí me parece que hay que conservar, y desde luego en lo que tiene que ver con las tradiciones migrantes mucho, pero que al final se mire más si vienen, eso, si nos llenan los grupos de catequesis, que si la gente encuentra en este espacio un lugar de vida, un lugar de lucha, un lugar de solidaridad. Bueno, a mí no solo me da pena, sino que creo que estamos un poco despistados del Evangelio. Es lo que yo creo. ¿Por qué te iban a ti párroco rojo obrero? Bueno, obrero poco soy, porque no sé. Rojo, bueno, eso ha sido la herencia, no, rojo más era Enrique. Yo creo que soy más carmesino. Bueno, pues porque era una manera, o es una manera, ¿no? Porque se llamaba, y aquí en Vallecas fue exponente de ello, porque se llamaba algunos curas obreros, Fernando Carracero, Julio Lois, Carlos Jiménez Parga, Enrique, Fabián. Bueno, pues porque era una manera de significar que había otra forma de ser cura en el barrio y en la sociedad, ¿no? Y lo de cura rojo, bueno, pues porque yo también creo, yo no sé si soy rojo carmesí, ya digo, pero sí que me parece que en la teoría, luego como cada uno vivamos las cosas, pero sí que desde luego me parece que puede haber mucha más conexión en la propuesta de Jesús en el Evangelio, más conexión con postulados que hace la izquierda que desde luego con postulados que hace la derecha, ¿no? Con esos postulados de la derecha de odio al otro, de persecución, de criminalización. Me parece que el Evangelio está mucho más lejos que con todos los postulados, se viva o no se viva, que hace la izquierda, pues de socializar los bienes comunes, de justicia social, de preocupación por los más pobres. Con eso no estoy diciendo que aquel que se diga cura rojo o que se llamen partidos de izquierda vivan eso, pero digo, como teoría, a mí me parece que el Evangelio tendría más conexión con postulados de izquierda que desde luego con postulados de derecha, ¿no? De la propiedad privada y todo eso. Sácame de duda, que tengo una duda. Chico, Espera, Paco, ¿qué te para los demás. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguno? Sí. Luego yo ya para conocer más a Paco, pero no... A Paco o a Javier. Perdona, Javier. Dime, conóceme. No, una de ellas, la primera o la última. Bueno, no, eso...
empezó a conocerte. ¿Cuándo tú realmente te das cuenta o sientes el medio de ser arquitecto en decir... La vocación, dices. Sí, vocación, Bueno. o don, porque para mí es un don, ¿no? Gente como Fabián, Enrique, gente así que puedes contar con la mano, para mí yo creo que son dones, ¿no? Yo creo que... Cada uno... Digo, o sea, no, yo no siento... Yo me acuerdo que tuve una discusión grande con un compañero en el seminario, porque en el relato que hacíamos al inicio del seminario, todavía, yo creo que no había móviles, ¿no? En los años 86 o no. Pero este lo contaba su vocación, que parecía que Dios le había llamado por teléfono. Tú, Gabriel, tal, ser cura. Y yo me quedé acojonado porque, claro, uno se cuestiona, ¿no? A lo mejor es, yo qué sé, porque yo no sentí una llamada... Bueno, pues hay un cúmulo de circunstancias, unas luminosas y otras más pedestres. Las luminosas, yo formaba parte de una parroquia, me parecía que, digo, con curas muy conservadores, pero es verdad que eran muy cercanos a nosotros. Bueno, pues la fe para mí, siempre, desde pequeñín, porque mis padres me educaron en ello, y porque no solo me educaron, sino que además yo creo que en mi casa se vivía, bueno, pues me mostraron que esto de ser seguidor del Dios de Jesús tenía sentido y nos hacía felices, ¿no? Y luego la pedestre, pues hay dos, ¿no? Tres. Una es esos desamores de la adolescencia, ¿no? Pues a los 15, 16 años, la novia del cole, que piensas que es la mujer de tu vida y que pues aquello lógicamente se acaba, sanamente también, pero claro, el mundo ¿no? Como que tus pies, el terreno parece que se hunde y te quedas... Eso, en un momento en el que, por aquella maldita adolescencia, enfermedad que todos y todas hemos pasado, pues yo tenía muy mala relación con mi madre, ¿no? Ella no lo recuerda, pero yo sí, cosa que me alegra que no lo recuerde. Y bueno, pues también había una razón, si queréis, más crematística, más práctica, y era salir de mi casa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que un chico que había estado en la parroquia se va al seminario y me habla de un seminario en aquel momento, en los años pues 83, 82, que se vive en pisos, ¿no? Entonces él, claro, yo alucinaba porque yo el seminario que conocía era el de las películas, ¿no? Esos edificios grandes, el de las Vistillas de ahora. Y entonces yo voy un día allí, me invitan a cenar, y yo entro, me acuerdo, en Canillejas, en una casa grande, en un piso, vamos. Y yo entro a la cocina y veo ahí un señor fregando de espaldas. Nada, estábamos jugando al parchís, creo que era y tal, y había como una puerta que decían que eran las habitaciones, y aquello estaba cerrado, a mí nunca me invitaron a entrar, pues un poco lo de la clausura aquella, ¿no? Y yo me imaginaba que de aquella puerta, pues mi imagen, ¿no? Pues no sé si es que soy Antoñito el Fantástico, yo imaginaba que saldría el que era el formador, pues que sería un señor grande, gordo como yo, con una sotana, viejo, y yo me imaginaba aquello porque es lo que yo había visto en las películas. Y yo pregunté, digo, oye, ¿y el cura este que vive con vosotros y tal? Me dice, no, pero no me has fijado, es el que estaba ahí en la cocina fregando. Y bueno, pues a mí aquello me descolocó porque ni eran los curas que yo conocía, no digo que tuviesen chachas, pero no era la imagen que yo tenía, ni yo me esperaba, no sé, como que a mí me parecía que un formador era alguien así. Y bueno, y a raíz de ahí yo empecé a bajar y tal, y dije, pues no sé, pues a lo mejor esto de ser cura me mola, y sobre todo me hace feliz, ¿no? Y ahí entré en el seminario, un año, en mi caso 2, porque yo no tenía alcohol, yo era de FP. Yo estuve 2 años en una cosa que se llamaba Introducción, para hacer unos estudios similares a COU, y luego todos los sábados en un grupo ahí en el seminario. Y bueno, a mí, yo la verdad es que tampoco tengo un recuerdo ahora ya después de 33 años que cumplí otro día, no me van a quitar las órdenes, pero tampoco lo recuerdo como que era así una pasión, o sea, no era un orgasmo espiritual de yo me siento que voy a ser cura y que Dios... No, pues era una forma de vivir que a mí me parecía que me hacía feliz, y luego tuve como tú decías, la fortuna de que me invitaron a Moratalaz, donde coincidí en la casa con otros compañeros,
que conocéis de aquí, viví con Josito, con otros curas, y había un formador que era Eduardo de la Fuente, que fue un cura que cuando dejó de ser formador acogió a unos niños, luego cuando los niños eran los gitanillos, se hacen mayores de edad, él se va a Cuba de cura, y en Cuba, no sé si recordáis, pues hará unos 20 años o así, le asesinaron, un cura que asesinaron en Cuba y tal. Pero bueno, Eduardo, a mí pues eso, era un cura muy normal, ¿no? Que decía, mirad, si es que curas para las parroquias va a haber siempre, curas para la calle, pues a lo mejor no es tan fácil. Y bueno, y de ahí montamos lo de apoyo, y ahí empezamos la relación con A Tiempo, con Entrevías. Claro, Pero yo... Que antiguamente, decir, joder, que ese cura, ¿sabes? Era como más tajante, más... Bueno, yo hoy no me metería al seminario, ¿sabes? Sí. Digo, no sé si A ti, por ejemplo, has montado la que has montado por todos lados, ¿no? O sea, tiene que decir no, ¿sabes? Claro, pero fíjate que aquello también es verdad. Es más fuerte el don ese que tengo, de que me gusta ayudar a la gente, me gusta que realmente es a la justicia, ¿sabes? Pero fíjate que yo en todo eso, si hay una clave fundamental que fue y que es y que espero siga siendo, es lo comunitario, es lo colectivo. Quiero decir, yo me acuerdo en el seminario, porque yo además soy la primera generación que los últimos 2 años de formación volvemos al seminario de Madrid, porque no sé si conocéis, había un cura aquí que era el formador cuando yo entro, que era Juan de Dios Martín Velasco, que a este se le cepillan y ponen a otro, y entonces nos llevan, decían que los pisos no nos formábamos, que éramos zoquetes todos y tal, y nos llevan a vivir al seminario, a las Vistillas, ¿no? Un hotel de 5 estrellas, vamos, porque nos hacían la habitación, nos hacían la comida, vivíamos como Dios, y estudiaba el que quería estudiar. Había más posibilidades para no estudiar, porque aquí en Moratalá vivíamos todos y no te veían estudiando, uno u otro te pillaba, pero allí tú estabas en tu habitación. Bueno, y en esa en esa vuelta al seminario, yo creo que el sostén también de aquello, que era muy difícil, o sea, que es que vivir con la gente del Opus, con la gente de Comunidad de Liberación, con los Kikos, a mí lo pasé fatal. ¿Qué ocurrió? Pues el grupillo que fuimos capaces de formar de seminaristas, y sobre todo también el apoyo de muchísimas comunidades. Es cuando en Madrid se conforman una cosa que se llamó el grupo de los 300, que eran 300 curas y que nos apoyan mucho a los seminaristas. Eso ocurre allí. Luego en Vicálvaro, pues es verdad que era una parroquia conservadora, pero la comunidad a mí personalmente me apoyaba un montón. Y luego en Entrevías, quiero decir que durante toda mi vida sí que he visto que más allá de lo que uno haya hecho, ¿no?, que ha sido bien poquito, sobre todo ha sido la oportunidad de encontrar comunidades y colectivos que te han puesto las pilas y que te hacen reaccionar muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo, pues lo digo, porque soy muy cajón, ¿no? Me acuerdo, así como la cosa para mí más heroica, más violentadora, y que me acojoné con todas las palabras, fue una vez que el grupo de Madres contra la Droga, ¿os acordáis de aquella jueza, la Torrecilla, que no quería recibir a nadie, ¿no? Y cuando las madres dicen, no, pues vamos y ocupamos el despacho de ella adentro. Yo en mi vida había visto tanta Guardia Civil en Plaza Castilla. Digo, yo me asusté muchísimo. Bueno, pues al final, como vas con las madres, como vas con gente, pues cuando en el 2007 Rouco pretende cerrar la parroquia, pues desde luego, digo, la fuerza, no de uno, sino que la fuerza vino desde luego de ese apoyo popular, del barrio. Por eso digo que para mí lo que uno haya hecho en lo individual está siempre salpicado de lo colectivo, ¿no? Sí, Espera, Manolo. Oye, vosotros también, Enrique, Julián, Yo una pregunta me está encantando, pero de momento no. No, ya, tranquilo, siempre. Yo no tengo Una pregunta. Espera, que iba a hacer una pequeña intervención. Yo tampoco tengo nada, Pero, Manolo, ¿sabes? Estoy preguntando. Yo recuerdo, bueno, soy un poquito mayor que tú, respecto a las canas. Estuve antes de él con un amigo de muchos años, José Antonio Lobo, que ha sido uno de los dominicos de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, donde hemos ido a la escuela de adultos y todo ese tipo de cosas. Y con esto de la vocación es que es muy gracioso, porque él es hijo del minero, asturiano. Y él decía, mi vocación fue muy sencilla. Vino mi padre y me dijo,
tienes dos caminos, hijo, o la mina o fraile. Viejo, me ha entrado la vocación inmediatamente, y hasta hoy, que ya tiene 85 años, 86. Quiero decir que yo recuerdo aquel periodo era el seminario de la Universidad de los Pobres. Era la Universidad de los Pobres. Mi padre recordaba que él había ido al seminario para y para estudiar. Claro, porque no tenían, o sea, si querías estudios tenías que ir al seminario. Podías ahí comer, tenías estudios, y es verdad, y aprender a escribir a máquina y cosas de estas. Pero yo creo que todo eso es, no lo sé, ¿no? Yo no he vivido en pareja, pero uno se enamora todos los días o cada rato, ¿no? Sí. Me imagino que es, tú te quedas flechado, ¿no? Así con una mujer, porque somos todos hombres, con un hombre, y bueno, y luego eso es importante, pero luego está todo el trabajo de ir construyendo, de ir cediendo, de ir viendo. Pues eso, ¿no? Yo creo que es igual a mí, dije, a lo mejor en esto soy feliz, ¿no? Pero luego es todo un trabajo incluso hoy, ¿no? Yo llevo desde que me ordené de cura compartiendo la casa y la vida con chicos y bueno, pues al final esto, toda la mañana, es decir, claro, cómo vas encajando la vida en lo que tú quieres ser, ¿no? Lo que a ti te gustaría ser. Es que lo fundamental, yo creo que es lo que decías también, para creyentes y no creyentes, nos vemos en el compromiso, o sea, en lo que es la lucha, o sea, es ahí donde te encuentras, además de que te encuentras a la mejor gente. A la mejor gente, yo, mi modesta experiencia, también que seguramente será la tuya, o sea, lo mejor te encuentras cuando estás con la gente luchando por cosas que valen la pena. Cosa que me da, no sé cómo verás el tema, me da también como bastante temor, todo el tema del panorama un poquito de las nuevas generaciones también, Javier. O sea, es un tema, por una parte, la desafección de la Iglesia, que también yo creo que da muy poco testimonio, o sea, hay gente que sí, pero globalmente la Iglesia ha renunciado mucho al Evangelio, es poco significativa. Entonces la gente ya no es para atacar la otra, sino que no tiene referencia en ese sentido. O sea, lo que decía Julio Loy, lo recuerdo, dice, el problema no es si Dios existe o no, sino que Dios hoy no es un problema. Y eso es un tema tremendo, o sea, no es un problema para muchísima gente, o sea, ya el mundo religioso lo ha dejado a un lado, pero lo ha sustituido ¿por qué? Quiero decir que no veo es el problema que tenemos todo el mundo, es decir, ¿a dónde van las nuevas generaciones y qué estamos haciendo, ¿no? Para que efectivamente asuman sus compromisos, ¿no? Sociales. O sea, yo creo además que eso, y con todo el tema de la red, es tremendo, el poder del sistema es abrumador, ya no es la Iglesia el culpable, ¿no? No es así, o sea, es un tema abrumador ver un poco cómo conseguir que efectivamente nuevas generaciones se incorporen a las nuevas luchas, pero se incorporen de verdad. No sé, claro, era lo que le preguntaba a Javier por lo de los pueblos, porque a lo mejor los jóvenes todavía tenemos bueno, yo no soy joven, pero a lo mejor los jóvenes todavía tienen la idea de tienen que ir al seminario, tienen que estar bajo las órdenes de tal, tienen que llevar un... No saben lo que es un seminario. No. ¿Saben? Claro, o sea, bueno, también afortunadamente, o sea, que yo creo que hay cosas... Sí. Realmente... A ver, yo como yo lo veo, ¿no? O sea, a mí me parece que el momento es muy delicado y el futuro tremendamente incierto. Eso me parece que es cierto. Pero seguramente no caminamos hacia un futuro de mayorías comprometidas, de mayorías socialmente luchadoras. Yo soy, bueno, más o menos aficionado y soy del Madrid, pero el Rayo también me gusta, ¿eh? Pero a mí el otro día me sorprendió, no sé, ¿no? Dices, pues cuando esto de la Copa, ¿no? Esto que fueron al ayuntamiento y luego a la comunidad, ¿no? Dices, cuantísima gente ahí vibrando y bramando a 22 tíos que se visten de calzones detrás de una pelota. La mitad de esos, no sé si la mitad o una cuarta parte de esos, pero una cuarta parte ya son muchos, seguramente que sin trabajo, sin expectativas de futuro, sin vivienda, y por eso no se mueven, ¿no? Y por un equipo de fútbol se mueve. Eso es una realidad que está ahí, pero que también tenemos que aprender a ver cómo ganarnos, ¿no? Y por otro lado, yo me acuerdo mucho, Dietrich Bonhoeffer era un pastor protestante alemán que le asesinan en un campo de concentración, ¿no? Se consiguen salvar sus diarios y él, como buen alemán, pues hace también, judío alemán, hace también, bueno, como una introspección, o sea, una revisión personal diciendo, pues es que cuando esto empezó a ocurrir,
estábamos muy callados, ¿no? Y entonces él escribe una frase que a mí se me ha quedado, dice, hay que hacer por lo menos que no nos digan las generaciones futuras que no hemos gritado, ¿no? Que no digan que no hemos gritado. Y yo creo que mucha de nuestra participación, la mía personal, es por lo menos que no digan que no hemos gritado, ¿no? Y ahí, en ese que no digan que no hemos gritado, hay pequeñas luces. Claro, pequeñas luces que no van a ser grandes luminarias, no vamos a conseguir, ni sé si ese es el camino, la adhesión del fútbol, que hoy lo mueve todo, para bien o para regular, lo mueve todo. Pero es verdad también que te das una vuelta por la acampada de la Complutense y dices, joder, pues no son miles, pero las decenas o centenas de chavales y chavalas que hay aquí, ¿no? Cuantísima gente está volviendo, jóvenes y no tan jóvenes, a volver a ámbitos rurales, ¿no? Con todo lo que supone, cuantísima gente está, pues hay un montón de proyectos, no sé si un montón, yo conozco muchos, me imagino que cuantitativamente son pocos, ¿no? De volver otra vez al ámbito rural, a la cría de ganado, al cultivo ecológico, no sé, yo he empezado diciendo que me parece que el momento es delicado y que el horizonte tiene mucha incertidumbre, pero también creo que hay pequeñas luminarias. Y yo no sé si creo que no es por engañarme, sino por convencimiento, si hemos ido alguna vez a una cueva y enciendes una cerilla en una cueva ilumina un huevo, ¿no? Sí. Y es una cerilla de mierda. Bueno, pues a mí me parece que a lo mejor tenemos que ser más cerilla y no contentarnos, pero convencernos de que eso puede llegar a dar mucha luz. Dentro de que, vuelvo a repetir, que me parece que el momento es muy delicado. También es verdad, porque creo que, como decía Paco antes, hay una persecución del sistema de poder hacia los jóvenes, hacia lo joven bestial, ¿no? Hacia la alternativa bestial. Quiere decir, en cuántos medios de los grandes hemos visto informaciones por ejemplo, de las acampadas. Hemos visto de las acampadas que la pobreza ha intervenido, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me emocionó, ¿no? El otro día, el domingo pasado, ahí en Moncloa, que yo os animo a que vayáis a ver lo que dura, porque, claro, les pilla a los chicos en plenos exámenes, ¿no? Quiero decir que es verdad, que es que también se juega mucho, ¿no? Y había unas tiendas y había una zona de mesas, de estas de campo, y había un letrero que decía, zona de estudio, ¿no? Dices, joder, que yo qué sé, a mí me parece que es emocionante qué capacidad tiene la gente en la lucha y en medio de las dificultades, pues también responsabilizarse y organizarse y decir, aquí al menos guardemos silencio, ¿no? Bueno, digo que eso no es la solución para el mundo, no es la solución para el mundo, pero me parece que frente a las no soluciones tenemos estas pequeñas luminarias. Yo quiero quedarme con las luminarias, porque es que, ¿cuál es la alternativa? Hacernos el harakiri y meternos, pues eso, ¿no? Irnos todos al centro comercial o irnos a yo que sé qué y dejarnos obnubilar o estar todo el rato con el TikTok o lo que se lleve ahora. Que muchas veces yo creo que los jóvenes, yo que ando mucho y nunca lo tienen todo como tirado, como muy vistos ya, tanta desgracia o tanta pena que ya no les llama la atención. Pasas por aquí, por ejemplo, por el puente este para cruzar para Monte Casal, por ejemplo, y ahí está el poblado este de rumanos. A mí no me gusta eso de rumanos, español y eso, pero bueno, por seleccionar un poco. Y están los hombres, eso no lo ve el ayuntamiento, no lo ve, no sé, alguna forma de no... Yo, de todas maneras, creo que la gente de esa forma, el futuro no puede ser solo de los jóvenes. Yo creo que el futuro tiene que ser construido con el pasado, con la memoria y con el presente. Quiero decir, los jóvenes con los no jóvenes, ¿no? No, pero está claro. Digo, porque me parece, sino que a veces también olvidamos, pues eso, ¿no? La memoria. A mí me sorprende ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, cuando paseas por el Pozo, cuantísima gente, y es de alegrarnos, ¿no? Pues que ya ha vivido en una casa sencilla, pero chulas de ahí del Pozo, o las domingueras y tal. Claro, pero eso, que hoy es súper chulo, claro, todo eso es fruto de un esfuerzo, de un sacrificio, de un dolor, y a mí me parece
que los jóvenes, yo me considero ahí todavía en esa edad intermedia, no podemos olvidar aquello, ¿no? Porque si no, claro, pero porque si no también, por un lado, puede parecer que el futuro se construye desde ponernos hasta el culo de hachís o de estar todo el día rapeando en el parque, que eso está bien y hay que hacerlo, pero no podemos olvidar también que la lucha conlleva esfuerzo. Hay una amiga y yo creo que una solidaridad, o el ejercicio de la solidaridad, pongamos el adjetivo que queramos, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin dolor, no es solidaridad, será otra cosa. Y ahí tenemos la solidaridad del botón, ¿no? Únete, y está fenomenal, a la campaña, ya, está muy bien la campaña, y dona 5 euros, pues vale, como me sobran porque no me tomo una caña, eso es importante y eso está bien, pero a mí me parece que tenemos que unificar las formas de lucha de antaño con las nuevas formas, ¿no? Y por eso creo que es muy importante la presencia en la calle. Y aprendemos, y está claro que tenemos que aprender del pasado, para que no se vuelva a repetir. O sea, pero es que a veces que jode, me refiero a que muchas veces no se implica en alguna situación, porque es como si se hubiera tirado la toalla. Vamos, o sea, como diciendo, sí, voy a ir ahí, van a venir 4 zetas, nos van a dar 4 porrazos, nos van a tener toda la noche en la comisaría y mañana vamos a salir oliendo a peste. O sea que eso es verdad, y también es verdad que yo creo que, por un lado, que no se fomenta ni se cuida lo joven, y por otro lado también que a lo mejor a los no jóvenes ya se nos olvida que algunos tuvimos unos años también de estar apoyardados, que a lo mejor eso, ¿no? la generación Peter Pan se alarga un poco más, pero bueno, pues vamos a cuidarlo, ¿no? Porque como decía San Pablo, nunca sabe uno cuándo te vas a caer del caballo. A mí me parece que lo importante es que ofrezcamos, que estemos ahí, 2 o 2000, pero que estemos ahí porque sí creo que el efecto contagio es posible, ¿no? Yo mira, no te toco. No, vale. No, es una experiencia positiva. Nosotros llevamos unos años yendo por los colegios, por el tema de derechos humanos. Y la experiencia que tenemos con los chavales mayores, sobre todo, ¿no? Y también una que tuvimos aquí en el vivero de empleo, ahí en la diligencia hay un vivero de empleo, y hay, mira, Jesús Arguedas que había organizado un curso sobre el tema de periodismo, ¿no? Cómo trabajaban en el periódico y tal, y vinieron como unos 40 chavales de diferentes lugares de Madrid, ¿no? 18, 19 años, 27. Entonces les tuvimos, o sea, salió una conversación que nos pidieron que estuviéramos ya un poco para hacer la narrativa también de lo que había sido la experiencia nuestra en Vallecas, ¿no? O sea, el transmitir justamente lo que había sido la construcción de Vallecas, ¿no? Todo lo que había sido la remodelación, la lucha de la gente, las acciones de vecinos, cómo se había conseguido, incluso el sitio físico donde estaban, en fin, la necesidad de que la política no se podía dejar en manos de los políticos, no se podía estar permanentemente pensando que ellos los elegimos, que era esa idea también falsa, ¿no? Para que nos resuelvan los problemas, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos afuera. La experiencia nuestra es que escuchaban con mucha atención e intervenían, o sea, que les interesaba el asunto. O sea, cuando hemos hablado con ellos, no es, porque lo notas enseguida los chavales, si no les interesa pasan de ti 3 pueblos. Pero cuando se intenta un poco hacer memoria de las cosas, es decir, sed conscientes también de todo lo que ha costado esto, y de la necesidad de que vosotros intentéis también mejorar las cosas, hasta en el propio colegio, en el propio centro docente. Si no veis una cosa interesante, bien, organizaos, moveros un poco, ir a la dirección, hacer algo, ¿no? No os quedéis ahí parados. Pero la experiencia es que realmente sí les interesaba. O sea que ahí a lo mejor ha fallado un poco la transmisión también respecto a de nuestra propia generación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se les ha dado mucho la posibilidad del consumo, los padres, que no les falte nada a mi hijo, ¿no? Que tengan de todo, que no pase lo que pase yo, que no se cuántas, mucho consumismo, las redes, el móvil a los 13 años, a los 12, y luego se va creando un estado de conciencia pues muy artificial. Yo tengo eso de la maldita realidad virtual, que es que al final la realidad virtual es la única. O sea, la realidad real no les gusta o no es tan atractiva, y ese mundo les compensa más, es un refugio ahí, ¿no? Entonces que por una parte sí escuchan, por otra parte están muy condicionados por todo lo que les toca vivir. Yo sí creo, y desde luego, me parece que en Vallecas, no es otro sitio que no conozco, pero aquí, digo que es una zona o un barrio que somos afortunados, y yo sí creo que hay gente joven moviéndose, ¿no? Pues a lo mejor no mayoritariamente, pero no sé, digo, desde
con los que puedes compartir todo o parte, ¿no? O ser crítico también, ¿no? Pues desde los bucaneros, a los jóvenes anticapitalistas, a Vallecas Merece, no sé, o sea, la villana. Sí. O sea, hay un montón de realidades que acaban congregando y convocando otra forma de relacionarnos, pero es verdad que el poder hoy pues es fuerte, ¿no? Claro, al final yo creo que es que nos ven los poderes, ya sean los poderes políticos o los poderes mediáticos, todo, nos ven como un producto a las personas, entonces al final, pues eso, Claro. a este les puedo encaminar a alguna forma de pensar o no sé qué, pues es lo que les interesa a los que están gobernando, en todos los sentidos. Claro, porque al final se mercantiliza todo, ¿no? Quiero decir, ¿cuántos amigos tienes? No vas a la agenda, ¿no? Sino que vas a ver los likes que te han dado, o los seguidores en Instagram. Bueno, por eso yo sí creo que tenemos que posibilitar lo más que podamos el encuentro. A mí, pues soy muy torpe, a lo mejor es que soy muy analógico, pero la moda es ahora, que pudo tener su sentido, por ejemplo, cuando la pandemia, ¿no? Pero de las telereuniones, no lo veo, ¿no? Alguna vez incluso hay por ahí una comunidad que, bueno, pues que facilitan, por ejemplo, ¿no? Los domingos tenemos la celebración por internet, ¿no? Digo, ¿para qué te pones la tele? No sé, que me parece que si tiene algo es el tocarnos, el vernos a la cara, el podernos abrazar en un momento dado, o el llorar juntos. A mí me parece que esas experiencias, al menos a mí, son las que me han hecho estar aquí, ¿no? Eso me pasó cuando empezó la pandemia. Al principio todo el mundo, un silencio en la calle, miedo a ver a la gente. Sí, pero vale, pero en aquel momento es verdad que el susto como me cundió, pero hoy seguir repitiendo muchas de esas cosas a mí me parece que es un error. Cada vez aísla más la gente, cada vez quiere saber más, toda apariencia, todo es, pero luego a la hora de vivir, de bueno, pues es curioso, ¿no? Que tienes, que se convive, ¿no? La gente joven, cada vez midiendo más los likes o los estos, la importancia, ¿no? Por ejemplo, que hace 2 semanas, en la unidad de adolescentes de salud mental de Gregorio Marañón tenía overbooking, no podían ingresar, ¿no? Dices, yo sé qué locura, ¿no? Qué sociedad. Por un lado, miles de amigos, miles de seguidores, y por otro lado, el personal súper solo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos importa en la vida? Una preguntita que te quería hacer yo así a título personal, que me puedes contestar o no, pero vamos, ¿cómo a una persona que más o menos tenga una formación así adelantada, avanzada y tal, que no tenga ningún pensamiento religioso, ninguna creencia ni nada, ¿cómo le podrías convencer para que hoy en día, con todo lo que sabemos de la religión, de las religiones, pero bueno, la que más conocemos, la católica, le convenciera para seguir a la Iglesia Católica? Pues es que yo no intentaría convencerle, la verdad. Sabía que ibas a ir a la... Yo le intentaría hablar, y yo creo, no sé si acertado equivocadamente, digo mejor o regular, yo procuro, pero no con la intencionalidad de vender no sé qué moto, ¿no? Pero yo intento que el Evangelio esté muy presente en mi vida, en mi incoherencia, pero sobre todo también que esté muy presente también en la forma de relacionarme y hablar de este tal Jesús, ¿no? Claro, porque a mí me cuesta mucho hablar de una institución en la que yo personalmente me siento tan lejano, ¿no? De una institución que me parece que tiene una mochila de tanta carga negativa, que es como si tú regalas un caramelo y en vez del papel de regalo lo envuelves en una servilleta. Pues hombre, no deja de ser un caramelo, pero... Por eso yo, con esa gente y sobre todo, encontrar elementos comunes si tenemos, ¿no? Nosotros, hay que muchas veces, aquello que nos enseñó Enrique, ¿no? Que la fe no es una cosa religiosa, ¿no? Que la fe es algo antropológico, ¿no? Que las religiones se han captado, ¿no? Pero que la fe en el otro, por eso a mí me sorprende que nosotros en las celebraciones hay domingos que hay mucha más gente que dice yo no soy creyente, que yo soy creyente, coño, estamos aquí juntos, ¿no? Y por eso es posible juntarnos a romper el ayuno en el Ramadán con personas que han celebrado musulmanas el Ramadán, o por eso es posible, pues eso, juntarnos en la concentración ayer, cuantísima gente habría no creyente ayer, ¿no? Quiero decir que yo sí que a esa persona le entraría mucho más desde el encuentro por lo humano, la fe en el otro, ¿no?
porque al final, y eso lo dice Jesús, no lo digo yo, ¿no? Cuando en esos relatos de milagros, ¿no? Ficticios, una forma de hablar que tiene el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, toma tu camilla y tu fe te ha salvado, ¿no? En ningún momento le dice, hazte de los míos, o vete ahora ya, que ya ves. No, le dice, tu fe te ha salvado, ¿no? La fe de cada uno, ¿no? Y la fe en el otro, a mí me parece, en términos religiosos, que es lo que nos salva, y en términos no religiosos, es lo que nos vincula, es lo que nos hace estar juntos, ¿no? Por eso yo creo que son posibles las luchas comunes más allá de lo religioso, de las ideologías. No sé, a mí me emociona dentro del drama con el genocidio que estamos viviendo, pues cuando ves a judíos ortodoxos, que a lo mejor desde lo religioso yo no compartiría muchas cosas, pero cuando los ves clamando contra el genocidio, ¿no? O al mundo árabe, ¿no? También clamando contra el terrorismo que pueda haber en Hamas, ¿no? A mí me parece que esos son signos de que la fe va más allá de lo religioso, y que juntos creamos lo que creamos religiosamente o civilmente. Me parece que es posible montar otro mundo, ¿no? O sea, una persona puede ser perfectamente válida como ser humano, aunque prescinda de la religión. Claro. Sí, yo creo que sí, porque era aquel poema que decía un obispo, no digo que los demás no lo sean, pero que además creo que era eminentemente cristiano, que era Pedro Casaldáliga, ¿no? Pedro Casaldáliga, como veis, habla de poesía, no me la sé textualmente, pero viene a decir algo así. En un poema decía, donde tú dices Dios, yo digo paz, justicia y libertad, y donde tú dices paz, justicia y libertad, yo digo Dios, ¿no? A mí me parece que la imagen o el nombre de Dios, por lo menos del Dios de Jesús, está muy traspasado de esa paz, de esa justicia y de esa libertad, de esa lucha, ¿no? Y los que luchan por eso, por tanto, pues es lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer, con lo cual... Y ya para terminar, porque eso no se puede. ¿En qué distancia, a ver cómo te hago la pregunta? ¿Cómo puedo diferenciar Dios de Jesús? Bueno, las dos figuras. Dios es la imagen que, o sea, Dios existe y tenemos diferentes nombres, ¿no? El mundo musulmán pues es Alá, el mundo judío es Yahvé, el mundo cristiano es Jesús. Hay otros mundos que, ¿el mundo ateo? que lo niegan, ¿no? Pues eso, cuando una madre en la parroquia dice, yo no creo en Dios, pero estoy aquí porque cuando tuve problemas con mi hija es que se engancharon, me acogisteis, ¿no? Pues a lo mejor para mucha gente la acogida, la hospitalidad, la solidaridad es el nuevo nombre de Dios. Yo en eso, y sobre todo creo que los que creamos religiosamente no tenemos que perder demasiado tiempo en esas guerras. Esas fueron las guerras del medievo o las guerras de los poderosos, pero no es la guerra de la gente sencilla. Yo me acuerdo cuando el conflicto y vino el obispo aquel Fidel Herrán, ¿no? El obispo auxiliar, uno que había auxiliar, que luego fue obispo de Burgos, y un chico musulmán le dijo, ¿no? Dice, mire, es que yo no voy a la mezquita, es que fue también, recordáis, en aquella época cuando el entonces ya Papa Benedicto XVI había estado en Alemania y había citado a un hijo de puta que se había cargado, a un santo católico que se había cargado a no sé cuántos musulmanes, y lo puso de ejemplo, no me acuerdo quién era, ¿no? Y claro, pues el mundo musulmán, claro, pues como si nosotros ponemos de ejemplo la figura de Santiago Matamoros, ¿no? Sí. Bueno, y este chico le decía al obispo, un chico musulmán, dice, es que nosotros estamos aquí porque nos sentimos que compartimos la misma fe, y por eso, decía él, por eso rezamos juntos el Padre Nuestro, ¿no? A mí me parece que la fe en el Dios de Jesús tiene mucho más que ver con lo que nos decía este muchacho que con muchos más cambalaches filosóficos o teológicos, ¿no? Yo creo, por lo menos, yo no sé si Dios existe, ¿no? Sinceramente, he sido creyente muchos años, para mí... pero espera un poquito, Manolo. No, quiero decir que si existe en lo que yo sé, modestamente, nada más. A Dios no le importa ni demasiado siquiera que le creas en él o no. Lo que decía Jesús, recordáis, venid a mí, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve cautivo en la cárcel y viniste a verme.
Eso es lo que dice. O sea, desde su punto de vista, lo importante para él que es, lo que está diciendo Javier. Es decir, la gente que lucha por un mundo mejor y porque cree en un mundo mejor y cree en las personas, esa gente se va a encontrar en el mismo sitio. Yo estoy convencido, es decir, que en caso de que Dios exista no va a pasarte cuentas por eso. Sí por lo otro. Sí por lo otro. O sea, por el sí, no hacerlo, que lo dice. Y hay del que no haga. Claro, claro. Porque cuánta gente hay, o sea, en sentido los fariseos, ¿no? Que estáis todo el santo día, que es que si tengo que pagar esto, que si pido perdón y me doy golpes de pecho, que si estoy todo el día. Son sepulcros blanqueados, decía, ¿no? Son sepulcros blanqueados. O sea, la gente, eso no interesa, o sea, lo que interesa es lo otro. Y sí que es verdad que se encuentran todas las personas, se encuentran todos los tipos de creyentes, que sean musulmanes, que sean budistas, que sean agnósticos, que sean ateos, que sean cristianos. Yo creo que ahí sí se encuentra. Y es un lugar de reconocimiento. ¿Por qué? Porque estás creyendo en lo mismo. Al final es creer también en las personas. Yo creo que es eso, Javier. Las personas y además en la gente más pobre. En el tirado. En la gente ignorada. En el tirado. La parábola para mí, esa es la historia. si queréis para acabar, la parábola Sí. como que me parece que resume todo, es la de aquel del samaritano, ¿no? Los samaritanos eran los alejados del templo, del poder, de Jerusalén, y era gente con muy mala prensa, ¿no? Entonces dice el relato que había un hombre a la que le habían dado una paliza del carajo, y pasa un sacerdote de lado, pasa un levita, que sería como un monaguillo de lado, pasa un fariseo, y este samaritano, que no pareciera religioso, con mala fama, que iba a caballo, le ve, se baja, le cura, carga con él, ¿no? Le carga en su caballo y le lleva a la posada para que le cuiden, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa es la propuesta de Jesús, y eso, esa llamada la tenemos todas y todos, religiosos, no religiosos, creyentes en A, en B, en C, en D, o no creyentes, pero esa experiencia humana, los creyentes decimos que es una experiencia de Dios, y a mí me parece que con eso nos tenemos que quedar. Sí, es verdad. ¿Otra pregunta? ¿Cómo? El nombre de tu padre. Luis, que murió en el 18, y Amelia, que vive todavía. Sí, sí. Luis y Amelia, por eso yo soy, aunque no se conocen, yo soy Luis Javier, pero solo me llamaba Luis mi madre cuando era pequeño y me iba a pegar. Y mi abuelo paterno, porque su hijo menos se llamaba Luis, que me llamaba Luisito. Pero Luis nadie. Bueno, pues yo creo que ya. Ha sido un placer. lamentablemente yo seguiré ahora de aquí. Sí, la verdad que está bien. Hermanos, Tengo 4 hermanas. ostras, 4 hermanas. Y eres el chico. El mayor. Y eres el chico de la Y casa. mi abuelo lloraba. Mi abuelo paterno. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera